Los que estamos en esto estamos acostumbrados a decir especies exóticas, y para muchos la palabra exótica significa otra cosa. Bueno, exótica no significa, como muchos podrán asociarlo, a comidas raras o bailes de Oriente o algo que tiene muchos colores, sino que exótico significa que no es autóctono o es alóctono, que sería la forma correcta de decirle, no perteneciente a las comunidades naturales de una región, es decir, que son plantas o animales originarias, especies originarias de otras partes del mundo. Si nos ponemos un poquito más técnicos en la definición, una especie exótica es una especie introducida fuera de su distribución natural, por acción humana directa o indirecta, y puede ser cualquier parte puede ser una planta o animal entero, pero pueden ser sus semillas, huevos, propágulos, cualquier cosa que pueda hacer que esa especie se multiplique. Ahora, estas especies introducidas, que hay cientos, pueden transformarse en naturalizadas. Estas especies naturalizadas son especies exóticas que logran establecerse en medio natural, digamos, o en el medio donde fueron introducidas, pero permanecen con una distribución y una abundancia estable, es decir, no generan, por lo menos en principio, efectos ambientales indeseables. Pero también esas especies introducidas se pueden transformar en especies invasoras. Y es una especie cuyo establecimiento y propagación amenaza los ecosistemas, puede amenazar la salud humana, los hábitats, especies nativas, y puede tener efectos ambientales o económicos negativos. El problema es que también lo que pasa normalmente es que una especie se naturaliza primero y luego se transforma en una especie invasora, es decir, tiene un periodo de tiempo que puede ser más o menos largo, en el cual está como ahí, como latente, como presente, pero que no abunda mucho, y de repente logra la adaptación o logra las condiciones. El sitio donde son aquí en Uruguay, las que son especies invasoras, son especies que encuentran un ambiente muy bueno para la conexión. No tienen enemigos naturales y no tienen enfermedades, no tienen nada de lo que en su ambiente original, o normalmente no lo tienen, que controle su avance, su reproducción. Y además, y esto lo quiero recalcar bastante, estas especies siempre son exóticas, porque he escuchado mucho hablar de la invasión de tal o cual especie nativa. Las especies nativas no pueden invadir porque están donde tienen que estar. Como decía, por definición, una especie exótica es una especie que fue traída de otra parte del mundo por acción humana. Si es una especie nativa, puede que tenga una explosión poblacional, un desarrollo extraordinario de poblaciones por algún disturbio que generalmente causamos nosotros, pero no pueden ser invasoras. El problema de la invasión. En el mundo, luego de la destrucción de hábitat, la invasión de especies exóticas es la segunda causa de problemas de conservación de la biodiversidad en todo el planeta. O sea que es una causa de primer orden mundial, no es algo más. Los perjuicios que pueden tener la introducción de especies exóticas, bueno, están los ambientales, que sobre lo que más impacta es la biodiversidad, es decir, las especies y ecosistemas nativos, llegando en algunos casos hasta la desaparición de especies, en la extinción. Puede generar daños económicos, puede haber organismos exóticos que se transformen en plaga, que afecten a la agricultura, a la ganadería. Pueden afectar la salud humana. Algunos organismos pueden ser transmisores de enfermedades. Un caso de una especie exótica muy conocida y que estaría en este renglón, digamos, es la rata, las ratas domésticas, digamos. ¿Y cuál es la situación en Uruguay? En Uruguay tenemos varios ecosistemas terrestres, como praderas y bosques, que presentan pérdidas de biodiversidad a causa de las especies exóticas. De hecho,
un listado hecho recientemente de especies exóticas, registraron 251 para Uruguay, de las cuales 179 son vegetales. Dentro de los animales hay invertebrados, como moluscos principalmente, pero también hay insectos, y dentro de los vertebrados hay aves, mamíferos y peces. En Montevideo solo hay 191 especies exóticas registradas y en Canelones son unas 90. Es decir que estos departamentos, que son los más afectados, es así por la acción humana. Son los más poblados, los que tienen más introducción de especies foráneas para principalmente de uso ornamental. Y si sumamos en la zona costera, además de Montevideo y Canelones, Colonia, San José, Maldonado, Rocha, en total se llegan a 239 especies exóticas, de las cuales 222 son terrestres y 17 acuáticas. Es decir, que en las zonas costeras tenemos un disparate de especies exóticas. El problema es muy serio, y tan serio que no existe ninguna organización internacional que trabaje en conservación que no lo tenga como uno de los principales pilares o problemas a resolver. Estos, por ejemplo, son dos sacados de una publicación de BirdLife International, que trabaja con aves, pero si ustedes entran en la página de cualquiera, o ICN, o cualquier organización de carácter global, el tema de las especies invasoras y de la necesidad de erradicación o control van a aparecer en todos lados. En el caso de Uruguay, podemos decir que tenemos una serie de animales invasores en casi todos los grupos. Hay mamíferos, moluscos, aves, anfibios, peces, insectos, también reptiles, pero le puse solamente algunos ejemplos de los que serían las más importantes dentro de cada grupo. Dentro de los mamíferos, sin lugar a dudas, la que hoy genera más daño económico y ambiental es el jabalí. Dentro de las aves, el estornino pinto, que es una ave que apareció hace muy poco en el Uruguay, pero está aumentando sus poblaciones tremendamente, ya está generando problemas con la fauna silvestre y pronto generará problemas con la economía también, seguramente. La rana toro, una de las especies invasoras de anfibios más complicadas en muchas partes del mundo, y que acá hemos tenido varios focos, que en algunos de ellos se ha hecho control. Dentro de los peces, un ejemplo claro es la carpa de río, de agua dulce, que ha invadido varios de los ríos que desembocan en el Santa Lucía. Y dentro de los moluscos, probablemente el más tristemente célebre por los impactos que genera es el mejillón dorado. Dentro de los vegetales, quizás una de las invasoras más conocidas es el capín anoni. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, afecta directamente un interés económico, que es la ganadería, que es la principal actividad, económica que tiene el Uruguay, y el principal rubro de exportación, y esta especie africana que fue introducida en Brasil hace unas décadas, y que desde ahí fue avanzando hacia el sur y hoy prácticamente ha llegado al sur de Uruguay, es una de las especies que rápidamente generó conciencia por su aspecto económico, pero también tiene un gran daño ambiental porque desplaza el campo natural. La otra herbácea invasora que tenemos hace mucho más tiempo es la gramilla común o gramilla brava, Cynodon dactylon. Esta especie fue introducida hace también muchas décadas como una forma de fijar los terraplenes del ferrocarril, por lo cual, y el ferrocarril recorría todo el país, y sus terraplenes acompañándolo, fue introducida a la misma vez en prácticamente todo el lugar. Y hoy está presente en todos lados, y en algunos lugares, por ejemplo, esto que ven aquí son 6 listas de un censo botánico hecho en 6 productores diferentes del departamento de Rocha, y como verán, en algunos de ellos, en 2 de ellos es la principal especie, o sea, está por encima en cuanto a porcentaje de las nativas, y en otros está segunda o tercera, y en los otros que está más atrás está siempre presente. Y en el caso de las leñosas y trepadoras invasoras, que es un poco el motivo principal de esta charla,
les voy a contar ahora un poco cuáles son las especies, por lo menos en mi opinión, que son más problemáticas y detectadas ampliamente en los ecosistemas naturales en Uruguay. No es exhaustivo, acá no está toda la lista de especies exóticas invasoras que hay, porque hay más, pero no da el tiempo, entonces voy a tratar de resumir. Y al final de estas menciones voy a hacer como el top 5, o sea, las 5 que para mí son más complicadas hoy por hoy como invasoras. Una de las especies invasoras casi omnipresente porque está en casi todo el país, en algunos lugares muy abundante, como es el caso de las sierras, es la madreselva. Es una planta originaria de Asia, bueno, como su nombre lo indica, Japón, pero también está en el sur de China, y ha sido introducida como ornamental porque tiene un perfume muy atractivo, pero invade fácilmente los ecosistemas nuestros y forma este colchón de hojas por encima de los árboles y termina ahogando todo lo que le queda por debajo. Otra especie, en este caso australiana, que ha ido avanzando mucho en los últimos años, es el Pittosporum, o el azarero, Pittosporum undulatum. Hay varios Pittosporum que se usan como ornamentales. Este en particular es un árbol que puede llegar a ser bastante grande. Y todo lo que es la zona costera y serrana ha tenido un avance enorme en los últimos años. Hay zonas muy invadidas, el caso de Santa Teresa, por ejemplo, pero también hay mucho en Sierra de Ánimas, y es una especie que se sigue utilizando mucho como ornamental. Otra especie ampliamente utilizada como ornamental, en especial en cercos, es el gratego o grateus. Esta especie es una especie mediterránea que es un arbusto o un árbol pequeño que se usa mucho para cercos porque tiene además ramas agudo-espinosas, o sea que es casi impenetrable cuando está cerrado. Y además tiene una fructificación copiosa que es bastante llamativa y por eso también se usa como ornamental, pero esta fructificación hace que produzca un fruto pequeño que lo comen las aves y lo dispersan, y sobre todo es una especie que invade bordes de monte y pastizal. Otra especie de hábitos parecidos es el cotoniáster. Es una especie, también un arbolito o arbusto, muy utilizado. Hay varias especies que se utilizan como ornamentales, salicifolia, panosa y seguramente otras. Y también las mismas características, mucha fructificación, fruto pequeño que comen las aves y dispersan, y entonces esta especie también ha empezado a aparecer en bordes de monte, pastizales o monte parque en muchos sitios. Otra que es omnipresente en la zona costera son las acacias. Hay muchas especies de acacias, esta es quizá la más dominante, la acacia longifolia, que es la que van a ver dominando todo lo que sería el arbustal o bosque samófilo, incluso desplazando al bosque samófilo nativo, en toda la faja costera, sobre las arenas, pero también a veces en las sierras, porque son suelos bien drenados, también nace. Es una especie australiana que produce mucha cantidad de flores, mucha cantidad de semilla, y su dispersión es muy importante. Otra especie que se ha vuelto muy importante, sobre todo en el sur del país, es el arce. El arce, Acer negundo, hay varios arces también, pero este es el principal, es originario de América del Norte, y en bosque ribereño, sobre todo, donde hay zonas muy húmedas, se expande rápidamente, crece muy rápido, entonces su capacidad de ocupar espacio y dominar a las otras especies es muy alta, y produce frutos con alas, con sámaras, que son dispersados por el viento. Y por lo tanto, y como verán ahí, tiene una capacidad de producción de semilla altísima y tiene, por supuesto, una capacidad de propagarse muy alta. Otra especie que ha sido utilizada no solo como ornamental, sino como árbol de sombra en muchísimas estancias del país, además de en zonas urbanas, es el paraíso. El paraíso es una especie originaria de la zona del Himalaya que tiene
una característica que es que fructifica estos frutos, todos cuando fuimos niños habremos jugado con estos frutos, pueden llegar hasta 1 centímetro de diámetro. También son consumidos por las aves. En este caso, la dispersión por aves pequeñas es escasa porque normalmente le comen la pulpa, pero es muy grande para que la traguen. Pero cuando logra alcanzar zonas de bosque, por ejemplo, las pavas de monte sí se lo pueden comer entero y lo dispersan. De hecho, esta especie ya se encuentra, si bien en el litoral oeste es donde es más problemática, ya hemos encontrado en el Arapey, en el Sepulturas, en el Cuarén, en muchos lugares donde el bosque nativo parece prístino e intocado, está apareciendo bastante el paraíso, y además el paraíso suele ser un buen abrepuertas para otras especies más peligrosas como el ligustro. La otra especie leñosa invasora, sobre todo en la zona norte, en la zona de areniscas y en la zona de sierras, son los pinos. Y los pinos además son cultivados como es un cultivo forestal, y por lo tanto en su última fase de cultivo, cuando ya son árboles adultos y producen semillas, comienzan una producción muy importante de semillas que distribuye el viento, invade principalmente pastizal, pero también en bordes de cornisa de los montes del Cerro Chatos, en Ribera y Tacuarembó, está invadiendo muchísimo, y también en bosque serrano. Entonces, es una especie que en todos los suelos bien drenados es muy virulenta cuando hay fuente de semillas. Otra especie invasora y lamentablemente también todavía muy utilizada como ornamental es la ligustrina. Es un arbusto, un árbol pequeño, que produce mucha cantidad de frutos pequeños que también dispersan las aves, y es muy utilizada en cercos e incluso en zonas rurales. Por lo tanto, es un problema serio porque rápidamente se empieza a meter en ambientes de monte en forma abundante. También otro problema serio en otra especie que fue introducida para consumir los frutos, la zarzamora, porque tiene un fruto dulce, muy, muy rico, de una tradición europea de consumo de esto, que fue, bueno, en principio traída para eso, pero bueno, rápidamente logró también a través de la propia fauna escapar de las zonas domésticas y meterse en ambientes naturales, y sobre todo en bosque serrano es un problema serio, pero ya no respeta solo las sierras. Hoy es posible encontrarlos también en suelos sedimentarios. Acá en el sur es abundante en muchos lados, en algunos lugares forma masas impenetrables de zarzamora. Y además tiene un comportamiento entre trepador y rastrero, y la hace rápida en avanzar además vegetativamente. Y aquí entro con ese top 5 o los 5 principales que les decía al principio. Empiezo con que lo pongo 5 porque en realidad es un arbusto que invade principalmente pastizales, o sea, principalmente campo natural, aunque puede invadir bordes de montes o bordes de forestación. Es de origen mediterráneo y es un arbusto muy espinoso que produce muchas flores y muchas semillas también. Muchas veces es intentado controlar con quema, y en realidad la quema arde mucho porque es resinoso, pero la quema no lo controla, solamente le quema las hojas y las ramas finas y rebrota, pero además el fuego activa las semillas, entonces se vuelven almácigos cuando se quema, entonces su control es muy complicado. Y una de las razones, más allá del problema que ya genera hoy en Uruguay, una de las razones que me hace preocuparme mucho con esta especie es que vi paisajes como esta foto no es en Uruguay, es en Tasmania, y vi ahí decenas de miles de hectáreas literalmente comidas por el tojo. Y cuando se llega a una situación de invasión así, no solo que es difícil, sino que es extremadamente costoso el control y eventualmente una restauración. Luego en el número 4 yo coloco al fresno americano. Hay dos especies muy similares, Fraxinus americana y Fraxinus lanceolata, que se cultivan ambas. Es una especie
casi que omnipresente en el arbolado público de todas las ciudades del interior del Uruguay, también en Montevideo, pero en el interior creo que mucho más. Y por lo tanto está distribuido por todo el país, y es más, en todos los parques municipales que he visto que han hecho contra los ríos, que muchas veces operan como balnearios en verano, lugares para ir a hacer picnic, han plantado, han sustituido la flora nativa por esto, que es un problemón. Se dispersa por el viento, porque tiene frutos salados, y también por el agua, porque los arrastra la corriente, y realmente está invadiendo hoy por hoy muchos montes nativos en Uruguay, y en todo el país. La otra, la que pongo en el número 3, por la capacidad enorme reproductiva que tiene y la velocidad de crecimiento, es la mora o morera, la del gusano de seda, que es una especie que está hoy distribuida en muchas partes del país y que aumenta su número muy rápidamente, y como crece tan rápido, además, rápidamente pasa a los árboles nativos, sobre todo acá en el sur del país, los supera en altura y, bueno, domina todo el estrato superior del monte. En la número 2 aparece lo que sin dudas es uno de los dolores de cabeza más grandes que tenemos en cuanto a invasiones exóticas. La espina de Cristo, algarrobo negro, tiene un montón de nombres comunes, la acacia negra también, Gleditsia triacanthos, una especie que es norteamericana. Nosotros tenemos una especie nativa de este género en el Uruguay, que es la Gleditsia morphoides, el corondá, pero esta, que viene de condiciones ambientales parecidas, pero en el hemisferio norte, acá ha encontrado campo fértil para invadir, porque invade monte, pero también pastizal, sobre todo en zonas húmedas, es decir que es todo terreno. Estas chauchas enormes las dispersan las corrientes y las crecientes, pero además, cuando caen al suelo, como son dulces, el ganado las come, no digiere las semillas y las va plantando abonaditas ahí por todos lados, entonces actúa como agente de dispersión. Por último, en el top one, el más problemático por lejos de todos hoy en el Uruguay, es el ligustro. Doblemente problemático por la capacidad de invasión que tiene, por la velocidad con la que crece, pero además porque es de hoja perenne, jamás pierde la hoja, y eso hace que ahogue al monte nativo mucho más rápido que cualquier otra especie. La especie es originaria de Asia, China, Japón, y fue introducida como ornamental y para uso en cercos, y desde ahí, sobre todo de la mano de algunas especies de aves, como los zorzales, sabiá, las palomas, se ha dispersado en forma tremenda, y hoy, sin lugar a dudas, es el principal problema de conservación. Por comentarios que tuve la semana pasada, me puse a investigar un poco en una especie particular que todo el mundo comentó y que quería saber: la Coleopteria paniculata. En realidad, la Coleopteria, el género, no sé qué especies se están plantando en Uruguay, me imagino que más de una, pero esta en particular sé que es una especie que hay bastante información. Y lo que logré averiguar de esta especie es que ha sido reportada ya como invasora en México y en Estados Unidos, y también en Europa, en varios países. Es decir, que ya tiene unos antecedentes importantes en varios países. Además, seguí buscando y encontré un libro de ecología urbana. Hay muchos libros de ecología urbana, pero este en particular tiene varias cosas en contra acá interesantes. Primero, que hablando de las especies exóticas e invasoras, ¿no?, hacen un estudio de cuál es el origen en Europa de la introducción de esas especies. Y como verán ahí, el 40% era por uso ornamental. Es decir, el 40% de las invasoras que tiene Europa fueron especies de uso ornamental. Aquí, no sé, nunca me puse a sacar la cuenta, pero seguramente es esto o más. La otra cosa interesante es que tiene todo un capítulo dedicado a el efecto que tienen las urbanizaciones en la invasión de especies exóticas.
Es decir, ya han visto que el tema de lo que se planta en las ciudades es uno de los principales causas de invasión de especies, sobre todo vegetales. Y la otra cosa que también en este libro aparece la Coleopteria paniculata como una de las especies problemáticas, por lo menos en algunas zonas de Europa. Pero lo que más me preocupa de todo es lo siguiente. Fui a investigar cuál era la distribución natural del género Coleopteria, y como verán ahí, aparece en una importante zona de China y también de Japón. Esa es digamos, la distribución original. Y si miramos esta distribución y la comparamos con la del ligustro, que les decía que es el principal invasor en Uruguay, es prácticamente la misma. Lo cual a mí me preocupa terriblemente, porque si el ligustro que viene de esta zona se adaptó y se reproduce como loco aquí, esta especie puede llegar a tener el mismo efecto. Si miramos la segunda, o la que yo había puesto como número 3, que es la morera, van a ver que la distribución natural de la morera es muy cercana a la de estas dos especies. Por lo tanto, estimo que tienen condiciones ambientales muy parecidas y por lo tanto aquí pueden llegar a ser igual de problemáticas. Ahora, ¿cuál es el perjuicio de estas especies exóticas en la naturaleza? ¿Por qué son un problema? Esto es una foto tomada en Las Brujas, en Niña en Las Brujas, y van a ver acá un callejón que es un paredón de ligustro. Todos esos troncos blanquitos que ven son ligustro, que está absolutamente dominando todo, de todos los espesores, árboles gruesos, pero millones de finitos, y esos troncos negros que ven ahí son árboles nativos que en un 90% ya están muertos, ahogados debajo del ligustro. Esta otra foto, por ejemplo, es sacada en otro lado, entonces en el arroyo Solís, en un monte ribereño, en una cañada afluente del arroyo Solís, y aquí también, hace mucho más años que empezó la invasión, y como verán, está todo dominado por ligustro, que son estos troncos derechitos, y solo sobreviven hoy algunos coronillas viejos que están a muy mal traer, pero todavía viven, pero no va a ser por mucho tiempo. Y la otra cosa que pasa es que la capacidad reproductiva es tan alta que aquí esta foto, por ejemplo, ven, es un monte nativo en la costa del Arroyo de las Brujas, lindero a Iña, pero que estaba bastante bien, no estaba muy invadido, y en un proyecto para tratar de conservar el monte hicieron una exclusión ganadera, retiraron el ganado de la zona ribereña, y obviamente eso tiene efectos positivos en algunas cosas, pero en este caso, con la presencia tan grande del ligustro, lo que pasó es esto. Todo lo que ven ahí en el sotobosque son ligustros nuevos que están creciendo ahora. La Gleditsia triacanthus, la espina de Cristo, casia negra, como veíamos hoy, llega a tener estas densidades enormes, también unos troncos espinosos con espinas enormes, ramificadas, y estas chauchas que, como les decía, caen al piso y además de comerlas el ganado, cuando están en zona de ribereña, digamos, las crecidas del arroyo la arrastran y la dispersan río o arroyo abajo. En algunas zonas, como en Salto, que es sacada esta foto, como verán, también coloniza ambientes que no son boscosos, ambientes de pastizal o monte parque, y esto sucede mucho en el litoral oeste, por ejemplo, en esteros de farrapos ha habido un enorme problema con las gleditzias, pero también lo he visto en Tacuarembó, es decir, por todos lados aparece. Y la consecuencia más dramática es esta. Todo esto que ven aquí son troncos muertos de los árboles nativos que ocupaban ese sitio antes que lo colonizara el ligustro. La misma historia, siempre. Esto que ven aquí a la izquierda, verde, es una morera, otra exótica invasora que es la única que está verde. Un estudio reciente, se hicieron varios estudios de exóticas invasoras que aún no están publicados, esperemos que lo estén rápidamente, en corto plazo, digamos, pero esto que lo hizo la Facultad de Ciencias muestra lo que sería el grado de invasión hoy por hoy de ligustro y gleditsia en Uruguay, donde está en rojo la zona que está totalmente tomada, digamos, en amarillo la zona donde ya está aumentando mucho,
Y bueno, hay puntitos por todos lados que se llegan a ver pocos, pero están presentes en todo el país. En algunas zonas más, en otras menos, pero están. Y esto, que no es tan científico como lo anterior, yo había hecho un mapita hace años donde iba encontrando ligustros en medio natural. Esto era en el 2000, esto fue lo que encontré al 2010, y esto en el 2015, todos estos. Y estos negritos no quiere decir que se borraron los rojos y los verdes, no, no. En todos los sitios estos hay ligustros presentes, probablemente ahora muchos más. Un ejemplo de lo que sucedió para que vean la virulencia, la rapidez con que esto puede pasar. En Niña las Brujas, esta foto, que es tomada exactamente del mismo lado, esto era en 2004, y como verán, solo 5 años después, todo eso que ven con amarillito ahí es el ligustro florecido que se había tomado todo, y hoy por hoy estamos controlando en esta zona, pero era casi un monte puro de ligustro. Y la otra cosa que hicimos hace muchos años, cuando empezamos a trabajar en evaluar esto de la invasión, es tratar de estimar la densidad de árboles por hectárea que había en un monte de estos invadidos. Y hicimos parcelas 5x5, y en esas parcelas cortamos y arrancamos todo lo que había de exóticas, y bueno, identificamos especies y contabilizamos. Y antes de mostrarles los resultados, les quiero, para que tengan una referencia, cuánto es una densidad de árboles en un monte nativo nuestro. Según este autor, el monte serrano tiene unos 1.500 árboles por hectárea, el monte ribereño parecido, un poquitito menos, el monte de Quebrada un poco menos, y el monte Parque unos 900, casi 1.000 árboles por hectárea. Si consideramos una plantación de eucaliptus forestal, anda entre 1.000 y 1.300 plantas por hectárea. Bueno, teniendo en cuenta esto, que lo normal en un monte es como máximo unas 1.500, 1.600 plantas por hectárea, les muestro los resultados que tuvimos de densidad de las exóticas. Todas tenían mucha cantidad de plantas, pero si vemos la densidad del ligustro, eran 330.000 plantas por hectárea. Es decir, una densidad absolutamente extraordinaria, que ni siquiera, no sé, un cultivo de cebolla alcanza esta cantidad de plantas por hectárea. Pero lo peor es que, como les decía, arrancamos todo, cortamos todo lo que había, y un año más tarde volvimos a esas parcelas a contar, y ya habían nacido 92.000 plantas por hectárea. Eso para que vean lo grave que puede llegar a ser la invasión del ligustro. ¿Y cómo comienza el problema? ¿De dónde surge este problema? Bueno, el problema surge principalmente del uso que hacemos nosotros de las especies traídas de otro lugar. Para uso ornamental particular, pero también, como en este caso, en arbolado público, como es el caso del paraíso, que se usa bastante, el fresno, muy utilizado, sobre todo el americano. Estas especies muchas veces, tanto el paraíso como el fresno, cuando se podan todas estas ramas que todavía tienen los frutos colgados, van a los vertederos municipales, que normalmente están en las afueras de la ciudad, o sea, ya más en contacto con el campo, y de ahí comienza una carrera de dispersión, no lo para nada. También la morera ha sido utilizada en espacios públicos, el ligustro, utilizado en espacios públicos, pero sobre todo en espacios privados, parques, jardines, en estancias plantados por todo el país, en cercos. También se utiliza el ligustro muchas veces en cercos ornamentales, pero también en cercos de chacras de producción, por ejemplo, en Melilla es muy común. Y lo peor de todo esto, además, es que si yo hice una búsqueda en Mercado Libre, le puse ligustro, y aparece oferta de plantines de ligustros en viveros, por todos lados, y no estamos hablando de 3 o 4, estamos hablando de decenas de viveros que están vendiendo ligustro y promocionan el uso del ligustro. Entre otras especies. Puse el ligustro porque es la número 1, pero también morera, fresnos, álamos, etcétera, etcétera. Y tenemos olvidadas las nativas. Las nativas, hablando en forma absolutamente técnica, nunca le dimos bola. Las hemos tenido siempre, es más,
muchos sitios se corta el monte nativo para plantar fresnos, pinos u otras especies exóticas, y muchas veces no las tenemos en cuenta por un montón de mitos o preconceptos que se tienen con respecto a estas especies. Primero, crecen muy lento. Ese es un típico comentario. Bueno, les voy a mostrar una cosa. Esto es en mi casa. Y lo bueno que tengo en casa es que, además de tener 160 especies plantadas, 160 especies nativas, las tengo bastante trazadas. Sé cuándo, qué edad tienen. Y si ustedes miran esta foto, que está tomada siempre del mismo lado, van a ver 2005, un año después de la plantación, 2012, cómo estaba eso, y cómo está hoy en día. Y créanme que estos arbolitos están superando hoy los 20 metros de altura, es decir que realmente lo de crecimiento lento es bastante relativo. Otro sitio en mi casa también, un pequeño laguito que fui plantando algunas cosas, esto era en el 2005, así estaba en el 2014, y hoy es un monte ribereño denso y con árboles grandes. Otra vista está desde el frente, desde la ruta que pasa enfrente a mi casa, en 2005, un año después de haber plantado los primeros arbolitos. Esto era en 2012, van a ver ahí alguna manchita roja que es el techo de la casa que todavía se ve, y esto es hoy, donde la casa desapareció y bueno, parece que solo hay árboles. Es decir, el tema de la lentitud es absolutamente relativo, depende mucho de las condiciones en que se han plantado, y hay especies que son muy rápidas, otras no tanto, pero también de las condiciones individuales. Hay especies que son famosas por lo lentas, como el coronilla, y en realidad, si tienen condiciones buenas, son muy rápidas. La otra cosa, no tienen follaje interesante. Y bueno, permítanme discrepar con esa aseveración. La variedad que hay de follajes, de colores de hojas, y además dentro de una misma especie, cómo va variando a lo largo del año, de las distintas estaciones, es increíble. Y tenemos otra clásica, es que no tienen otoñada. Y bueno, también nosotros tenemos dentro de las exóticas las que se plantan por sus colores otoñales, que son unas pocas especies traídas de muchas partes del mundo, pero tenemos en las nativas algunos colores de otoño que, permítanme decirles que por lo menos a mí me parecen que son muy atractivos, y que por lo tanto habría opciones con colores otoñales amarillos y rojos, como algunos les puede gustar. Naranjas en el caso de Sacre Drago. El otro comentario común, bueno, no tienen flores muy llamativas. Y bueno, otra vez permítanme discrepar profundamente con ese comentario, esa aseveración. La gama de colores, de floraciones, de época de floración que tenemos en la flora nativa es inmensa, y esto hablando solo de árboles, si metemos arbustos, trepadoras y herbáceas, es impresionante. En algunos casos no solo llamativas, sino que además pueden ser muy llamativas para otros habitantes de la fauna, como son los picaflores. Este combrete en esta foto siempre la uso en las presentaciones porque además de estar en un mismo sitio sacando la foto, la diferencia entre una y otra, hay 3 especies de picaflores acá, Garganta Blanca, el bronceado y el picaflor verde, y fueron 30 segundos entre una foto y otra. Y además, no únicamente picaflores, hay otras aves también que son atraídas. También, por ejemplo, las lantanas, que son muy famosas por ser muy atractivas para las mariposas, pero también no son únicamente las lantanas, hay otras especies, otros géneros que atraen mariposas. El otro comentario que se escucha muy bien, bueno, pero no tiene frutos muy interesantes. Bueno, también, otra vez, permítanme decirles que depende. Tiene la gama de colores, tamaños, épocas de fructificación de las nativas es enorme, y tenemos una gama de posibilidades también enorme, que hacen que digamos, no esté para nada de acuerdo con ese comentario, pero además no soy el único que cree que los frutos esos son atractivos,
porque hay un montón de especies de la fauna silvestre que también son atraídos por esa fructificación, aunque no exclusivamente por la fructificación. Afortunadamente, hoy en día algunas especies tímidamente se empiezan a utilizar como ornamentales, ya sean en parques o jardines privados, como en el ornato público, como es el caso del ibirapitá, o de los lapachos, o de los jacarandá, que si bien no es una especie nativa, es una especie que está muy cerca en la región, y por lo tanto no se comporta como invasora. Pero aún así sigue siendo escaso. Entonces yo agregué ahora, en base a las preguntas que me hicieron la semana pasada, algunas, muy brevemente, algunas nativas alternativas para que ustedes tengan una idea de la variedad que puede haber. Por ejemplo, si buscamos hoja caduca, que puede llegar a ser necesario en algún sitio donde queremos sombra en verano, pero que pase el sol en invierno, tenemos un montón de especies. Por ejemplo, la pezuña de vaca, que es una especie que además tiene una floración espectacular, y además crece muy rápido. El Francisco Álvarez o Cao betí, una especie que además de tener follaje caduco y una sombra muy linda, tiene una floración espectacular. Sangre de drago, que es una especie de muy rápido crecimiento y que además tiene unos colores fabulosos de follaje. Lapachillo, una especie que, una leguminosa, hay dos lapachillos, cualquiera de ellos interesantes, como es el Lonchocarpus, pero también está el Poecilantis parviflora, que es otro lapachillo que también es interesante como especie ornamental, que también tiene, en este caso también tiene hoja caduca y por lo tanto cumple con esa restricción si uno quiere, pero además una floración espectacular. El ceibo, una especie que todos conocemos, flor nacional, y sin embargo se utiliza muy poco. No ser en las escuelas, que fue plantado en determinado momento, hoy por hoy uno lo ve muy poco como con uso ornamental, y es una especie rústica además, que le va muy bien cerca del agua, pero también sobrevive y florece lejos del agua. Además tenemos una variante la variedad leucoclora, el ceibo blanco, que es una variedad nativa nuestra. El quebracho flojo, otra especie que a mí me resulta absolutamente interesante por la forma del árbol y el color del follaje, es espectacular, también de hoja caduca, pero además da frutos comestibles. El chalchal, una especie que tiene un follaje espectacular, una sombra bien densa y que además, bueno, pierde la hoja, tiene hoja caduca o semi-persistente y da frutos comestibles que en lo personal a mí me gustan mucho. Es decir, dentro de las de hoja caduca hay muchas opciones. También dentro del follaje perenne, por ejemplo, la mayoría de las mirtáceas, acá, por ejemplo, el arrayán, una especie muy rústica que está en todo el Uruguay y que uno la puede cultivar prácticamente en cualquier lado, que además tiene una floración muy copiosa y perfumada y una fructificación muy vistosa. Sombra de toro, un árbol que es espectacular, tanto por la textura de la corteza cuando es adulto, el formato del árbol, incluso hasta la fructificación es atractiva. El viejo y querido y rústico molle, una especie que nadie la usa como ornamental y es de rápido crecimiento, se adapta prácticamente a todos los terrenos, tiene una floración bastante abundante en primavera temprana y una fructificación de color violáceo, y que además se adapta en competencia con casi cualquier árbol, no tiene inconvenientes, y está presente prácticamente en todos los ecosistemas de bosques abiertos en Uruguay o bordes de monte. La anacahuita, quizás esta sí es la especie nativa más utilizada como árbol de sombra en Uruguay, por lo menos. Tiene ya una tradición de uso, muchas veces la gente ni sabe que es una especie nativa. Una sombra muy fresca y densa, y son árboles que pueden tener una copa de mucho diámetro y por lo tanto tienen ese efecto sombrilla.
produce muchas flores y con mucho néctar. Las abejas lo saben muy bien, los árboles cuando están florecidos parecen que van a remontar vuelo, zumban. El guavillú, una especie que además de tener un follaje muy denso, y por lo tanto ser una sombra bien tupida, tiene una brotación primaveral rosada, preciosa, produce unos frutos muy ricos, comestibles. Algunos se tuercen y acá el doctor Fernández está tratando de enderezarlo, pero si uno lo planta sin tanta competencia, crecen derechitos hacia arriba. Una especie bastante menos conocida y por supuesto mucho menos utilizada, yo diría cero utilizada como ornamental, es el duraznero bravo, porque también es muy interesante, porque tiene un follaje muy luminoso, lindo, denso, una floración bastante abundante y aromática, es decir, es otra especie que tiene un potencial enorme. Canelón ferruginio es una especie que, sobre todo en zona de sierras y arena, anda muy bien, pero también plantada en suelos sedimentarios, como está en este caso, crece muy rápido, y no es el único canelón, tenemos varias especies de canelones que podrían ser perfectamente utilizados como árboles de sombra, de abrigo, con un follaje persistente todo el año. El palo de fierro, una especie que no necesita ninguna propaganda en cuanto a su floración, y sin embargo, muy poco utilizada, o hasta el momento ha sido muy poco utilizada. Ahora últimamente la gente la ha empezado a conocer y a tratar de cultivarlo, pero que realmente no ocupa el espacio que podría por el atractivo que tiene, sobre todo en su floración. Y también, en base a algunas preguntas que me hacían el otro día, puede haber algunas nativas muy utilitarias para hacer cercos, ya sea cortavientos o cercos para obstruir la visual o para lo que queramos. Esto, por ejemplo, es un conjunto natural de especies que yo el otro día comentaba que para mí eran ideales para cerco. Acá están solas, se combinaron coronilla, molle, tala y arrayán. Y son especies que naturalmente conviven juntas y que forman, como ven, una masa densa, que además de ser buena para cortar viento, para obstruir la visual si uno quiere, es muy buena para la fauna que aquí encuentra un excelente refugio. Otro sitio con las mismas especies combinadas naturalmente, pero también puede ser en zonas serranas, pero no exclusivamente, también puede andar en otras partes. Por ejemplo, el carobá, Molle ceniciento, una especie que que si está con luz, tiende a ser rastrera y, digamos, llegar incluso hasta el piso. Acá está con un guayabo blanco, pero puede perfectamente ser un cerco, una especie muy apropiada para cercos. Y si uno quiere un cerco que no deje pasar ni gente ni animales, pero que sí deje pasar el aire porque el follaje es laxo, ideal el cedrón de monte. Una especie que además tiene ramas agudo-espinosas, entonces uno se asegura que si hacen un cerco con esto no va a pasar nada por ahí. Y además nos regala la floración que debe ser de los aromas más impresionantes que tenemos en la flora nativa, como es el cedrón de monte. También en esta función puede funcionar muy bien la cinacina, otra especie que tiene un follaje laxo, es decir, que deja correr aire, frena el viento, pero deja pasar aire y tiene también espinas, y además tiene una floración espectacular que la hace muy atractiva. Y por lo tanto, decir, simplemente esto fue para que tengan una idea muy vaga de la cantidad la variedad de opciones que tenemos en nativas para sustituir todas esas especies que son realmente problemáticas y que realmente las estamos utilizando muy poco. Yo quería, bueno, agradecerles la atención, haber estado participando esta noche, y bueno, ahora voy a quedar a disposición para las preguntas o consultas que tengan. También quiero aprovechar la oportunidad para pasarles un chivo. Este mes que en Vida Silvestre
vamos a estar haciendo nuevamente el curso de flora nativa para parques y jardines, para atraer las aves, pero bueno, también como ornamental. La idea es hablar de las especies nativas, y con más tiempo, un poco más de detalle y más especie por especie. Y bueno, un poco contando la experiencia que uno tiene de cultivo de estas especies, y también